Me estabas dando una cifra de 60,000 millones de dólares al año. ¿Es el gasto de publicidad? Es el valor de ventas de las empresas más grandes alimentarias, que son las responsables de la producción y la distribución de alimentos chatarra. La publicidad deberá de ser entre el 20 y el 25% de esa cifra. ¡Qué barbaridad! Que son además aquellas que intervienen directamente en la vida política. Son las empresas que pagaron, algunas de ellas, la famosa campaña negra. Ahora está prohibida la campaña negra supuestamente en la ley, es decir, la campaña de desprestigio o de demérito. Si ese conjunto de empresas se deciden a irse contra un político, se van fuerte, ¿no? Así es. Pero yo creo que hay que desafiarlas. Claro que sí. El problema no solamente son las campañas en el pasado, sino el intensísimo cabildeo en todos los niveles de gobierno, en los estados, en los municipios, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, que desempeñan... Permiso para envenenar. Así es un gran conglomerado que se llama ConMéxico, que nuclea a las empresas más importantes, las que ya mencionamos, Coca-Cola, Nestlé, Bimbo, que acaba de comprar Sara Lee, que se está volviendo cada vez más un consorcio a nivel internacional, a nivel mundial, pero que entre paréntesis en los Estados Unidos no va a poder hacer lo que hace aquí en México, eso es evidente. Y bueno, pues estas empresas le aplican... Es una cosa muy importante la que estás diciendo, si tú me permites. Por favor. Yo empecé a hablar de este problema, curiosamente cuando era secretario de Educación Pública, más bien pensábamos por la positiva, cómo dar alimentación a los niños en las escuelas. Mandamos a hacer investigaciones, por ejemplo, al Centro de Investigación del Politécnico, sobre el uso del amaranto, que es altamente proteínico, puede hacer pan de amaranto, tortillas de amaranto. Y nuestro ideal era el estudiante de tiempo completo, la ampliación de los espacios escolares para que haya deporte, etcétera, unas escuelitas de 2x3. También se decreta el ejercicio, no hay en dónde hacerlo, ni hay profesores suficientes de educación física. Entonces, un concepto de educación integral en el cual deben estar imbricados tanto el sector salud como el sector educación. Pero el problema está identificado con los Estados Unidos. Se veían las fotos de la gente sumamente obesas, yo diría, monstruosamente obesas. ¿Cómo han resuelto el problema allá, en Estados Unidos? ¿O cómo lo han atacado? Bueno, pues mira, hay una serie de campañas, pienso por ejemplo en el compromiso del presidente Clinton, que ya no es presidente, evidentemente, de sacar toda esta comida, todos los refrescos de los planteles escolares. Me parece que hay un concepto por parte del Estado norteamericano, una responsabilidad muchísimo mejor asumida que en México. En México impera el dejar hacer, el dejar pasar, la mano invisible del mercado. Quiero decirte que incluso estas empresas como Coca-Cola y Pepsi-Cola compiten entre sí, pues para poder habilitar una cancha en estas escuelas, pintarla con los colores corporativos. Y bueno, es precisamente en la medida en que el Estado sigue cediendo esa plaza que las empresas realmente hacen de la suya. Aún en el paraíso del capitalismo, que podría ser los Estados Unidos hoy día, aún en ese país sí hay un sentimiento, hay un sentido de que no pueden dejar que estas empresas pues maximicen sus ganancias, porque la lógica de estas empresas... Aquí resulta que la mano invisible del mercado es una mano asesina, perdón que lo diga así. De alguna manera. Es parte del ciclo neoliberal, por eso me interesa mucho ubicarlo en el tiempo, no por un prurito de historiador. Es cuando el Estado se hace para atrás y deja que todo funcione suelto y renuncia a sus funciones esenciales. Absolutamente, además se deja de ejercer. Tú has de recordar el Instituto Nacional del Consumidor. Yo por supuesto. Proyecto de ley que me correspondió a mí. Ahora, eso era una institución de investigación. Pero la cerraron. La cerraron justamente como parte de este proceso de no obstruir el libre mercado, de dejar que el mercado dominara todas las... Ya lo dije en un programa, pero quiero repetirlo. Cuando la inflación de los años 70 se me encomendó crear una comisión, con AMPROS, que es la Comisión de Protección al Consumidor. Ahí con un grupo de economistas y abogados hicimos una ley para crear dos instituciones distintas. Una, el Instituto del Consumidor, que conservamos en la Secretaría del Trabajo, y otra, la Profeco, que absorbió la Secretaría de Economía. Tiempo después, cuando se instala el ciclo neoliberal,
queda Profeco, pero el instituto desaparece. Desaparece. Porque el instituto era exactamente contra estas cosas. Daba ideas de calidad-precio. Teníamos un programa diario en la televisión. En horario estelar. En horario además. estelar, con Lourdes Amparam, Lourdes Guerrero, que le explicamos a la gente Claro. qué debía consumir y qué no debía consumir. Eso les parecía monstruoso, les parecía Claro, ¿no? Y lo que a pasaba las empresas, es que y cabildearon para que desapareciera. a la misma hora en que salía la publicidad, junto salía el análisis de esa publicidad y la evidencia de que era publicidad engañosa, fraudulenta, que estaba mintiendo, que indicaban qué daño a la salud estaba produciendo el consumo de ese tipo de alimentos. ¿Cuándo desapareció el Instituto del Consumidor? Hacia En los los 83, 84. Miguel de la Madrid. Ahí empieza a cambiar el país, entre 83 y 84. Y a Profeco le crean una especie de engendro sin dientes, ¿no? Profeco tampoco ha cumplido con esa función, tiene 33, 34 años. Yo lo que yo Y ese es sostuve parte del aquí, problema, ¿no? me dijeron que no, pero para mí que Profeco no tiene los dientes que debería tener. Hay al menos la Ley de Protección al Consumidor, el Reglamento de Publicidad de Alimentos y Bebidas, la Ley General de Salud, que mandatan y prohíben, mandatan a las autoridades y prohíben que se haga este tipo de publicidad, pero no hay nadie que lo inhiba, no hay nadie que pueda decir ese comercial es engañoso. Antes toda publicidad tenía que ser autorizada, ¿no? Y ahora no tiene por qué ser autorizada. Porque en el caso de Profeco, pues estamos hablando de juez y parte. Y aquí me gustaría abordar... ¿Por qué juez y parte? Pues porque es parte del organigrama de la Secretaría de Economía, ¿no? Y entonces la Secretaría de Economía lo que quiere es pues, generar inversiones en México, tienen una lógica totalmente opuesta a la que debería tener una Procuraduría verdaderamente autónoma que pudiera cerrar negocios, que pudiera emprender. Mira, tú que estás en varias organizaciones de consumidores, te voy a decir, qué bueno que se toque el tema. A veces me da pena, digamos, hablar de cosas que hice históricamente. Nosotros tomamos como ejemplo organizaciones de consumidores que había en otros países. Estaba muy de moda Ralph Nader, ¿te acuerdas? Sí, el gran defensor de los consumidores en los Estados Unidos. Y dimos, hermano, si en México no hay esta fuerza de la sociedad civil, pues que el ombudsman, ¿no? El defensor del pueblo, pues sea una institución pública, no nos queda de otro remedio. Pero el modelo que tomamos fue el de las organizaciones de consumidores civiles, es decir, que no son públicas, que no son del Estado. No podría pensarse en hacer un instituto del consumidor de nuevo, sostenido por estas organizaciones. ¿No es un poco lo que tú haces? Pues mira, el apoyo sería más que bienvenido. Somos apestados, actualmente no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de emitir recibos deducibles, pero me parece que habría que ir más lejos. A ver. Hay una figura jurídica que existe prácticamente en todo el continente americano. Es un tema que hemos trabajado también con otras organizaciones de consumidores, que es la class action, que tú conoces muy bien. Sí, cómo no, que es la class action, exactamente, o acción colectiva. Estamos en el umbral, estamos ante la posibilidad de que México, por fin, y con 30 o 40 años de rezago, ya cuente... Nos falta la ley reglamentaria. Nos falta la ley reglamentaria, en donde espero que tanto gusto. tú como las demás fracciones parlamentarias nos van a ayudar. Ya salió una enmienda constitucional por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora falta hacer la ley. Entonces, existiendo estos instrumentos jurídicos, va a ser muchísimo más difícil para que estas empresas sigan pues yéndose por la libre. ¿Por qué? Porque además de imponerles multas, sanciones, de retirar productos nocivos, se crea un círculo virtuoso, dado que la empresa, tal y como ha sucedido en Colombia, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en El Salvador, la empresa se da cuenta que ya no puede seguir abusando, ¿sí? Que existe un elemento de disuasión y entonces se modifica radicalmente este comportamiento en donde el consumidor pues siempre es el pagano, es el que tiene que pagar los platos rotos. Ya identificamos un actor, la acción colectiva, las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que en México, para no estatizar todo, debería haber subsidiación
a organismos de interés social, Así es. definir muy bien lo que es el interés público y haber subsidiación. Si hay un conjunto de ciudadanos especialistas como son ustedes, bien organizados, que hagan esa fusión del uso consumidor, habría que apoyarlo. Y no seremos los primeros. Y claro que en Colombia, en España, en muchísimos países, así es como se apoya desde la perspectiva del interés público. Y estos multimillonarios que hacen filantropía debieran pensar en apoyar también, no solamente el erario público, a estas funciones. Pero vuelvo al sector salud, ya identificamos un actor, ahora hay que identificar al otro. No era obligación del sector salud, y no me refiero al actual titular que quiere ser gobernador, me refiero a los anteriores como institución. No debe haber prendido las luces rojas hace tiempo. Se prendieron, digamos, desde el Instituto Nacional de Nutrición, hace 20 años se advirtió, ahí la documentación, se organizaron seminarios, encuentros internacionales, donde se veía ya las tendencias de lo que estaba pasando y se decía, aquí hay un problema grave que va a estallar y va a comprometer. La parte técnica creo que el sector salud lo ha hecho bien, ha identificado, hay encuestas, por eso podemos documentar lo que está pasando con toda precisión. El problema, y esto es muy ilustrativo, por ejemplo, para enfrentar este problema, ¿no? Se han hecho estudios, se han generado documentos impecables, pero existe la obligación de pasar por la aduana del sector económico. Pero fíjate, sí, no, tienes razón en los estudios. Yo soy secretario de salud, que solo fueras tú, ustedes son los médicos, los especialistas. Lo primero que le dices al jefe del Ejecutivo, si el problema es de tal gravedad, señor, aquí hay un proyecto de ley que han elaborado, que hemos elaborado en la Secretaría de la Verdad, vamos a hacerlo una cuestión de interés público y vamos a empujarlo para adelante. Debió haber provenido, sobre todo cuando había gobiernos de mayoría y un partido hegemónico, de haber provenido del propio sector salud. La idea de una iniciativa de ley. El sector salud necesita dientes también y esos dientes se los tiene que dar la ley. ¿O no lo crees así? Sí, y funcionó de alguna manera. Se hizo una norma de orientación alimentaria que señala los aspectos técnicos. Pero es una cuestión de Estado. ¿Qué es lo que sucede? Y vayamos al gabinete. ¿Qué es lo que sucede si el secretario de Salud plantea, aquí tenemos este problema, hay que regular la publicidad, la venta de alimentos chatarra en las escuelas? El Ejecutivo dice, ¿qué opina Comercio? Nos están llamando a otro bloque. Está ilustrando el doctor lo que llamamos la autoridad secuestrada. Hay una captura de la autoridad. Lo hemos visto en varios programas, en varios aspectos de la vida nacional. La autoridad está capturada, está secuestrada por aquellos intereses a los que debería regular. Esa es una de las grandes tragedias de México. Vamos a otro bloque.